Vamos a utilizar una fuente de corriente directa, la cual me va a dar un voltaje de aproximadamente 5 voltios, con sus cables positivos, negativos, un voltímetro que lo tengo puesto en voltios, 20 voltios corriente directa, con sus cables terminales, y un anillo de aluminio, este anillo de aluminio, con un punto central también de aluminio. Hemos dispuesto de la siguiente manera: el polo positivo al centro, al punto de aluminio en la mitad del círculo de aluminio. El polo negativo de la fuente que viene por aquí, este cable, a un extremo del anillo. De tal manera que tenemos en estos terminales el polo positivo y el polo negativo. Todo este espacio de aquí va a constituirse en un campo eléctrico. Para hacer la experiencia voy a utilizar este dibujo que he elaborado. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a tener un campo eléctrico positivo. Aquí está en el centro el signo más, positivo. Vamos a tener líneas que salen, la flecha indica que se van hacia afuera. Estas son las líneas de fuerza. Esta línea de fuerza cuya intensidad se la mide en voltios. Vamos a tener en el caso nuestro voltaje 1, 2, 3, 4, etcétera, de acuerdo a donde quisiéramos poner el aparato de medida. Y he dibujado también aquí círculos concéntricos que se llaman las líneas equipotenciales, y también los espacios de cada círculo se le llama superficie equipotencial. Aquí tengo yo superficie 1, 2, 3, 4, y en cada distancia que yo quiera medir potencial eléctrico es en la línea de fuerza. Hemos colocado nuestro dibujo de la superficie equipotencial, donde están todos los elementos. Vamos a utilizar la conductibilidad del agua para hacer mediciones a diferentes distancias, estando conectado así, el positivo en el centro y el negativo en los bordes del anillo de aluminio. Prácticamente lo que tenemos ahí ya es una superficie equipotencial. El potencial positivo tiene su límite, su llegada hasta el potencial opuesto negativo, que es el anillo. Entonces tiene su límite. Este es el campo o líneas equipotenciales, y salen del centro y terminan en el anillo de aluminio a los costados. Bien, vamos entonces ahora a ver si procedemos a hacer unas mediciones. Y es interesante. La primera de ellas es, por ejemplo, ver por qué razón aquí en el centro y en el extremo tengo yo el voltaje directo de la fuente. Sencillamente porque de allí provienen los dos cables conductores, el potencial positivo y el potencial negativo. Esto es de la corriente directa. Y hay valores intermedios en las diferentes distancias en el agua que por ahora está sirviéndonos de conductora. ¿Y cómo medimos eso? Con el voltímetro. Colocamos el voltímetro, una punta de prueba en el polo negativo, allí, y el polo positivo lo hacemos desplazar a lo largo de la superficie, a lo largo de esta superficie. Lo hacemos desplazar. Veamos. Allí nos registra un número, voltios. Y a medida que va acercándose a la parte central, al polo positivo, veamos que va aumentando hasta llegar a marcar el valor total, cerca de 5 voltios. Recordemos, va de aquí las líneas de fuerza, van desde el polo positivo al polo negativo, del positivo al negativo. Las flechas salen de aquí, del centro, y terminan en el filo del anillo de aluminio.
Lo voy a colocar donde está ubicado el otro polo proveniente de la fuente, que es el polo positivo, aquí, en la mitad. Y tenemos 5 voltios, cerca de 5 voltios, que es la diferencia potencial o la energía que yo tengo entre el polo positivo y el polo negativo. Esos 5 voltios que encuentro yo aquí pueden ir variando de acuerdo a la distancia que yo vaya colocando la punta de prueba. Veamos esto. Veamos qué dice ahí B1. B1, coloco la punta de prueba. B1 allí y me registra 2.79, 2.8 más o menos voltios. Me voy a la siguiente distancia, B2, tengo 1.86. A medida que se aleja, el voltaje va disminuyendo, el potencial de los puntos va disminuyendo. Vamos al B3, tengo 1.40. Me voy casi al final, tengo 1.23. Y en el filo del metal tengo 0 voltios. Naturalmente aquí hay 0 voltios porque aquí no hay voltaje, no estoy midiendo voltaje. Aquí están únicamente las puntas de prueba unidas en el metal, pero las puntas que tienen la diferencia potencial son estas puntas negra y la punta roja. También voy a ver qué significan estos círculos concéntricos que hemos elaborado. Por ejemplo, este círculo que dice S1. Al colocar allí S1, tengo el voltímetro. Vamos a poner un poquito más cerca. En S1 tengo el voltímetro 2.58. Y voy a ir circunvalando, voy a ir dando la vuelta en esa línea alrededor del polo positivo y veo que el voltaje se mantiene casi el mismo. Hay una mínima diferencia dando la vuelta total. Naturalmente es un dibujo y la punta de prueba no está exactamente a la misma distancia, pero el voltaje es casi igual. Me voy a la superficie 2, acá. Tengo un voltaje más bajo porque me he alejado del centro del potencial positivo y doy la vuelta. Tengo con 1.72, doy la vuelta, más o menos viajó 1.72, 1.80, 1.90, etcétera, que son valores aceptables. Dando la vuelta, ahí tenemos. Vamos al punto 4. Toda esta superficie S4. Marcamos 1.26, damos la vuelta y toda la vuelta me debe registrar cerca de 1.26. Recuerden que este es un experimento sencillo, hecho a la mano, pero está funcionando perfectamente. Y naturalmente, si llegamos ya al extremo, al tope, tenemos 0 voltios. ¿Por qué aquí no me registra nada? Porque la corriente está desde el centro hacia el polo negativo provenientes de la fuente. Bien, eso queríamos determinar y recordar. Los nombres de estas líneas que vimos se llaman equipotenciales porque todas están a igual distancia sus puntos del centro. A diferentes distancias se registran mediciones de diferentes voltajes. A diferentes distancias, diferentes voltajes, y por eso es que esto se llama potencial de los puntos de la línea de fuerza. Y los espacios, superficies y también los valores, los voltios.